Imagínate que esta noche ocurre algo imposible. No hay deportaciones, no hay redadas, no hay violencia. Simplemente a medianoche todas las personas que viven fuera del país donde nacieron regresan instantáneamente a su país de origen. Mañana despiertas y ya no existen trabajadores mexicanos en Estados Unidos, filipinos en Arabia Saudita, indios en Emiratos Árabes, marroquíes en España ni venezolanos en Colombia. Cada persona está nuevamente dentro de las fronteras del país donde nació. ¿Qué pasaría? Los países receptores tendrían inmediatamente más empleos y más vivienda para quienes nacieron ahí. Los países de origen recuperarían trabajadores y comenzarían a prosperar. Parece lógico, pero cuando sigues el empleo, el dinero y las familias, descubres algo mucho más complicado. La migración moderna no es solamente gente mudándose. Es una red económica gigantesca que conecta países enteros. En el 2024 había aproximadamente 304 millones de migrantes internacionales en el mundo. En 1990 eran alrededor de 154 millones. El número prácticamente se duplicó en poco más de 3 décadas. Pero aquí aparece el primer dato interesante. Esos 304 millones representan solamente alrededor del 3.7% de la población mundial. Es decir, más del 96% de la humanidad sigue viviendo en su país de nacimiento. Ahora hagamos desaparecer a esos 304 millones. El primer impacto sería inmediato. Millones de puestos de trabajo quedarían vacíos. Y no estamos hablando solamente de agricultura o construcción. Hay médicos, enfermeras, ingenieros, científicos, empresarios, cuidadores, trabajadores de hoteles, transportistas y especialistas en tecnología. El trabajo sigue siendo una de las principales razones de la migración internacional. Así que un hospital puede perder enfermeras, una granja trabajadores, una empresa tecnológica ingenieros, una familia la persona que cuidaba a un adulto mayor. Entonces aparece una de las frases más comunes en cualquier debate migratorio. Perfecto. Ahora esos empleos serán para los ciudadanos de ese país. Algunos sí, en determinados sectores los salarios probablemente subirían para atraer trabajadores locales. Algunas empresas tendrían que mejorar condiciones, pero otros puestos podrían permanecer vacíos, encarecer productos o provocar que el negocio reduzca producción. Porque una economía no tiene un número fijo de empleos que simplemente se reparten entre personas. Y ahora viene el segundo impacto, probablemente el más fuerte para países como México. Las remesas desaparecerían. En el 2024, los países de ingresos bajos y medios recibieron aproximadamente 685 mil millones de dólares en remesas oficialmente registradas. Y es una cantidad gigantesca y en conjunto esas remesas superaron la inversión extranjera directa y la ayuda oficial para el desarrollo recibida por algunos de esos países. México estuvo entre los mayores receptores del mundo, con alrededor de 68 mil millones de dólares ese año. Ese dinero no llega como una cifra abstracta. Llega a una familia, compra comida, medicamentos, paga escuela, renta, construcción, ayuda a mantener pequeños negocios y después vuelve a circular dentro de la comunidad. Si mañana desaparecieran las remesas, México no colapsaría. Su economía es muchísimo mayor que eso. Pero miles de comunidades y millones de familias sentirían inmediatamente el golpe. Y hay países donde la dependencia es aún más impresionante. En Nicaragua, por ejemplo, las remesas llegaron a representar alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto. En otros países centroamericanos la proporción también es enorme. Ahora imagina la paradoja. Estados Unidos, Europa o países del Golfo pierden trabajadores. México, Filipinas, India, Nicaragua y otros países recuperan población, pero pierden una de sus principales fuentes de ingresos externos y además tienen que encontrar empleo para esas millones de personas que regresaron. Entonces tenemos que hacer esta pregunta. ¿Por qué esas personas emigraron originalmente? Porque si hubieran tenido buenos empleos, seguridad y oportunidades en casa, muchísimas probablemente nunca se habrían ido. Las personas migran por trabajo, por educación, reunificación familiar, a veces por violencia o persecución, conflictos y otras razones. Regresar físicamente a una persona no elimina la razón que produjo la migración. Y aquí aparece una de las fuerzas más poderosas detrás de todo este fenómeno, la diferencia de salarios. Dos personas pueden realizar trabajos similares, trabajar las mismas horas y tener habilidades muy parecidas, pero ganar cantidades completamente distintas simplemente porque viven a lados diferentes de la frontera. Esa diferencia crea un incentivo enorme para moverse, pero tampoco debemos romantizar la migración. Detrás de cada transferencia existen costos humanos. Padres que no vieron crecer diariamente a sus hijos, madres cuidando familias ajenas mientras sus propios hijos permanecieron en otro país.
abuelos criando nietos, parejas separadas durante años. Las remesas tienen valor económico precisamente porque muchas veces representan sacrificios personales enormes. Ahora supongamos que todos regresaron, pero los países receptores siguen necesitando los mismos productos y servicios. ¿Qué harían las empresas? Algunas subirían salarios, otras aumentarían los precios, algunas automatizarían y otras podrían trasladar parte de su producción a países donde sí exista suficiente mano de obra. Esa es otra ironía de la economía global. Si el trabajador no puede moverse hacia el empleo, a veces el empleo termina moviéndose hacia el trabajador. Pero eso no funciona para todo. Una fábrica puede trasladarse, un hospital no, un cultivo tampoco. Un adulto mayor necesita a alguien físicamente presente para cuidarlo. Y por eso ciertos sectores dependen mucho más de la migración que otros. Hay otra parte de esta discusión que casi nunca recibe suficiente atención. El país que pierde talento. Si un médico formado en un país pobre se va a trabajar a un país rico, el país receptor gana un médico y el médico probablemente gana un mejor salario. Pero el país que ayudó a formar a ese profesional puede perder capital humano. Eso es lo que históricamente se llama fuga de cerebros. Aunque tampoco es tan sencillo porque ese mismo médico puede mandar dinero, invertir, regresar con experiencia o crear conexiones internacionales. La migración produce beneficios y costos distintos dependiendo de quién seas, dónde vivas y qué sector observes. Por eso las frases absolutas casi siempre fallan. Los migrantes quitan empleos, los migrantes salvan economías, la migración siempre beneficia, la migración siempre perjudica. La realidad es mucho más complicada. Lo que sí sabemos es que alrededor de 170 millones de migrantes internacionales eran trabajadores según las estimaciones laborales más recientes. Si esa fuerza laboral desapareciera de un día para otro, no estaríamos hablando de un pequeño ajuste administrativo. Estaríamos hablando de uno de los mayores shocks económicos de la historia moderna. Y aquí está quizá la conclusión más importante. La migración no existe porque un político decidió inventarla. Existe porque existen diferencias entre países. Diferencias de salarios, de seguridad, de oportunidades, de edad de la población, de demanda laboral. Mientras esas diferencias existan, habrá personas intentando moverse. Un país puede regular su frontera, decidir quién entra, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, pero una frontera no elimina las fuerzas económicas que empujan a una persona a irse y atraen a otra economía a contratarla. Ahora regresemos a nuestra mañana imaginaria. Todos los migrantes regresaron a casa. En Estados Unidos faltan trabajadores en determinados sectores. En Europa ocurre algo parecido. Los países del Golfo pierden enormes contingentes de trabajadores extranjeros. México, India, Filipinas, Centroamérica y muchas otras regiones reciben millones de ciudadanos de regreso. Las remesas paran. Algunos salarios suben, algunos precios también. Empresas automatizan, familias se reúnen después de años separados, otras pierden su principal fuente de ingresos y después de unos meses ocurre algo probablemente inevitable. La gente comienza a migrar nuevamente, porque las condiciones que produjeron la migración no desaparecieron. Y esa es la gran lección. Puedes mover a 300 millones de personas de regreso a su país de nacimiento. Lo que no puedes mover instantáneamente son los salarios, los empleos, las guerras, la seguridad, las universidades y las oportunidades que explican por qué quisieron irse. Así que la próxima vez que escuches una discusión sobre migración, no pienses solamente en la persona cruzando una frontera. Sigue el empleo que ocupa, el dinero que manda, sigue a la familia que dejó, sigue al negocio que la contrató y vas a descubrir algo. Una frontera política puede separar dos países, pero no necesariamente separar sus economías. Y ahora les pregunto a ustedes, si mañana desaparecieran todos los trabajadores nacidos en el extranjero, ¿tu país estaría mejor o empezaría a notar rápidamente todo lo que hacían? ¿Las remesas son una señal de éxito de los migrantes o también una señal del fracaso de sus países para ofrecerles suficientes oportunidades? Y la pregunta más importante, si verdaderamente queremos reducir la migración a largo plazo, ¿qué sería más efectivo? ¿Hacer cada vez más difícil cruzar una frontera o crear suficientes oportunidades para que menos personas sientan que necesitan abandonarlo todo para buscar una vida mejor en otro país? Comparte tu opinión aquí en los comentarios y por favor comparte este video. Te pido un me gusta y nos vemos en el próximo.